Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículos del 1 hasta el 11. Lo vamos a leer, es una porción un poquito larga, pero casi igual, similar. Dos acontecimientos que sucedieron en el día de reposo. Y entonces vamos a reflexionar en base a este tema. La palabra de Dios dice así: y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiéndoles Jesús dijo: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lucas está señalando aquí un evento en un día de reposo. Y enseguida los siguientes versículos hablan de otro día semejante. Vamos a leer los versículos del 6 al 11. Y en otro día de reposo entró a la sinagoga y enseñaba. Y había ahí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Entonces Jesús les dijo: yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Sanar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos, a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Son dos eventos que que Lucas nos narra aquí, dos eventos que sucedieron en día de reposo. Voy a hacer rápidamente como que comentarios de los pasajes, pero quiero concentrarme en qué es esto de día de reposo y ver si esto aplica a nosotros, si no aplica a nosotros, ¿no? Aquí los discípulos, la primera sección nos narra que los discípulos caminando en una caminata ahí en un día de reposo, pasaban por medio de un sembradío. Típicamente los sembradíos estaban sobre los caminos, y parte de la expectativa o de lo que Dios les había pedido a los judíos es que no cultivaran las orillas de sus sembradíos. Entonces, en el camino, la gente que pasaba por el camino tenía el derecho de tomar de los que estaba sembrado y comer. Se esperaba de los agricultores que hicieran eso. Entonces, en este caso, pasaba Jesús por el medio del camino, estaban sembradíos a los lados, y sus discípulos empezaron a tomar espigas, ¿no? Y empezaron a frotarlas, dice, para desgranarlas y empezar a comer el grano. No estaba mal el hecho de comer. Lo que aparentemente estos fariseos empiezan a reclamar es que empezaron a cultivar, por así decirlo, y a trillar o a separar el grano para comer, ¿no? Entonces parece que eso no les gustó a que hicieran. Y ellos preguntan: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? O sea, trabajar, ¿verdad? Según las leyes, o según no las leyes, según la costumbre de los judíos. Porque vamos a ver que originalmente esta no era el propósito del día de reposo, pero en esta tradición judía los fariseos habían construido una serie de reglas que venían a ser, en vez de bendición, una carga, ¿verdad?, para los judíos practicantes. Una serie de prohibiciones que les habían puesto
como tradición para tratar de, en su mente, guardar el día de reposo. Entonces le dicen, ¿por qué hace eso que no es lícito hacerlo el día de reposo? Y luego Jesús responde, ¿verdad? Como defendiendo el caso, y le cita un evento que sucedió con David. No lo voy a extender mucho, pero en el templo se consagraban panes como una ofrenda al Señor. Después de una semana esos panes se recogían y era alimento para los sacerdotes. Y solamente los sacerdotes estaban autorizados a comer ese pan. Entonces Jesús le cita este evento, dice, mira, ¿no habéis leído que David tomó de estos panes consagrados para alimentarse y para alimentar a los suyos? Haciendo hincapié en que el día de reposo o las leyes ceremoniales que Dios puso, no solo con el propósito de cargar a las personas con reglas que limiten o que prohíban o que hagan carga en las personas, más bien la intención es que sean como para conmemorar y para que Dios sea glorificado. Entonces, David dice, a David no se le reclamó este acto, aunque era algo consagrado para el Señor, mucho menos a mí, ¿verdad? Porque al final dice en el 5, el Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces hace un contraste entre lo que hizo David y lo que estaban haciendo ellos, citando que a David no se le consideró como algo que es ilícito, pues entonces él podía hacer esto también en el día de reposo. Hizo lo mismo acá, o sea, como que hay una intención de Jesús en hacerlo en el día de reposo. Porque, por ejemplo, en el 6 dice, y otro día de reposo entró a la sinagoga y enseñaba. Y había ahí un hombre que tenía la mano derecha seca. Entonces él tenía la intención, vio al hombre y a lo mejor en misericordia quiso ayudar a este hombre. Pero tenía una intención al hacerlo, ¿verdad? Porque podía esperarse a lo mejor un par de horas o no sé, unas horas más para hacerlo el día siguiente o hacerlo un día antes, no sé, pero lo quería hacer específicamente ese día. Como que quería enseñarnos algo, ¿no? Es lo que creo que está tratando de hacer Jesucristo. En general, está tratando de poner claro para qué es el día de reposo. ¿Cuál es la intención original del día de reposo? Leemos el 6. Y el otro día de reposo entró a la sinagoga y enseñaba. Y había ahí un hombre que tenía la mano derecha seca. En otras versiones dice tullida o paralítica, o sea, no tenía movimiento, ¿no? Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo. En vez de escuchar lo que estaba diciendo, en vez de acercarse a escuchar la enseñanza, la intención de estos fariseos era observarlo y a ver qué pasaba para poder acusarlo, ¿no? Es lo que dice el texto, a fin de encontrar de qué acusarle. Pero él sabía que lo que ellos estaban pensando. Vemos aquí que a pesar de que Jesucristo en su omnisciencia sabía lo que estaba sucediendo, la intención de los fariseos, eso no lo detuvo. Y hizo este milagro para demostrarnos algo. ¿Ok? Y te lo vamos a tratar de explicar. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven acá. Y él levantándose se le acercó, ¿verdad? Entonces estaba mejor la persona un poquito retirada, le dice acércate, se pone a un lado de Jesucristo. El 9, entonces Jesús les dijo, yo os pregunto, hablando a los fariseos, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Y luego dice, ¿salvar una vida o destruirla? En algunos otros, en Mateo habla, por ejemplo, en este mismo evento, en Mateo dice, si uno de ustedes tiene una oveja y cae en una zanja, en día de reposo, ¿no son capaces de ir por ella y levantarla? Y la pregunta es retórica, entonces se asume que sí, van a hacer eso para una oveja.
¿Cuánto más Jesucristo ora por una persona, ¿verdad? Por un hombre? ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende la mano. Y él lo hizo así y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podían hacerle a Jesús. Antes de pasar a lo que es el día de reposo, vean lo que dice aquí, extiende tu mano, y él lo hizo así y su mano quedó sana. Trataba de imaginar la escena, y es una persona que no puede mover su mano, que está o sea, seca, dice, o está tullida en algunas otras versiones. Jesús le da una orden y esta persona ejecuta la orden, ¿verdad? Dice, extiende tu mano, es lo que está ordenando. Y él lo hizo así y su mano quedó sana. O sea, en la misma orden de Jesucristo le está proveyendo pues este acto pues milagroso, ¿verdad? Sí, de fe también, porque este señor que estaba escuchando, escuchó la orden de Jesús y obró en fe, ¿verdad? Extendió su mano y esa mano fue sanada. Digo, no hay mucho más que explicar. Lo que sí quiero hacer hincapié en esto del día de reposo. ¿Saben ustedes de dónde viene esto del día de reposo? Génesis. Explícame. Dios en el proceso de la creación crea todas las cosas en 6 días. Ajá. Y en el séptimo, no exactamente las palabras que dice en el texto, ¿no? Pero descansa. Uh-huh. Descansa de su proceso de creación. No porque estuviera cansado, sino porque despuesito explica, y creo que da, pues digo, en Éxodo, en los mandamientos, ya lo vamos a leer, aquí lo tengo. Menciona también el tema de que pues trabajarás 6 días y en el séptimo descansarás y se lo dedicarás al Señor para adoración y para pues, servirle a Dios. Sí, de ahí viene, son dos momentos que recordamos, o al menos en la cultura judía se recuerdan. Uno es la creación. El Señor en 6 días hizo el universo, hizo las cosas creadas, y descansó, dice, en el séptimo día. Lo santificó, ¿verdad? Lo apartó para esto. Pero no en el sentido de que estaba cansado, sino más bien en el sentido de como que, vamos a decir que toma un paso atrás, ve su creación y se goza en lo que había hecho, ¿no? Disfruta de lo que estaba pasando. En ese sentido estamos hablando de que es un día consagrado para admirar, para glorificar, para santificar lo que Dios nos da, lo que Dios ha hecho. Esa es la intención. Vamos a leer el texto que decía Mario. Y creo que también se pudiera, bueno, si digo lo he escuchado, la verdad no me acuerdo, pero que también lo pone como, lo asienta como un precedente para, también yo sí lo interpreto, ¿no? Como para, no hay nada más importante que, por ejemplo, tomando así como el punto de Dios, que yo, Dios, creé todas las cosas y me tomé el día de reposo para observar mi creación y gozarme en ella. O sea, tú como hombre vas a trabajar 6 días, entonces el séptimo día te puedes dar ese momento para lo mismo, o sea, para adorarme, para... Y es una ordenanza en realidad, es uno de los mandamientos. Sí, esa intención es como que ese momento de la creación, de ahí derivamos que tenemos que apartar un momento, un día de nuestras vidas, de nuestra semana, con el propósito de santificar, de glorificar. Es la intención que tiene aquí en Éxodo. En el Éxodo, ¿qué sucede también? Moisés es encomendado por Dios para rescatar al pueblo de la esclavitud. Todo el Éxodo sucede
de la salida de Egipto y llegan a este punto donde se les da la ley. ¿Se acuerdan de toda esa historia, no? Traten de imaginar al pueblo de Israel. Habían sido esclavos por 400 años. Ellos no conocían de día de descanso, o sea, no existía eso. Ellos era trabajar, no sé, 12, 14, 16 horas al día, si no es que más, sin derecho a un descanso. Eran esclavos, literalmente, ¿no? Y ahora reciben un mandamiento de parte de Dios para descansar. Para otros como que es normal, decían, pues tengo que descansar un día, o sea, pero en la mente de ellos era, ¿qué? O sea, yo no soy acostumbrado a hacer esto. Mi tiempo era administrado, mi tiempo era, el faraón era dueño de mi tiempo, él decía cuándo podía hacer cosas y todo lo que debía hacer. Y ahora en esta nueva ley que nos está dando, o que les estaba dando el Señor, va a asignar un día especial para que ellos descansen. Esto es bien importante en la cultura de ellos porque esto está apuntando no solamente a su descanso físico, sino a su descanso que viene en Cristo, vean, en el futuro. Esto es como una sombra de lo que va a venir. Cómo podemos descansar en Cristo Jesús y en todo lo que viene adelante. Vamos a leer el texto de Éxodo 28 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Este es un mandato. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué quiere decir santificarlo? Para apartarlo, para tenerlo especial, hacerlo diferente al resto de la semana. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ese es el propósito del séptimo día. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo apartó y lo santificó. Aquí tengo unas notitas. Quiero que entiendan la intención de este mandamiento. Es uno de los 10 mandamientos que tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Es uno de los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel para gobernar su vida. Uno de ellos era importante de tomar un día y consagrar ese día para los propósitos de Dios, para los propósitos de descansar en Dios, vamos a decirlo así, ¿no? Glorificarle, exaltarle, todo esto que viene adelante. Acuérdate, es un verbo hebreo que implica mucho más que una simple memoria pasiva. Es un llamado activo a marcar, conmemorar y conservar el día. Significa no olvidar, tomarse un día libre, pero sobre todo vivirlo de una manera que lo distinga, eso es bien importante, intencionalmente del resto de la semana. Es un día que debe ser intencionalmente apartado y distinguido del resto de los 6 días de la semana. ¿Con qué intención? Que nos deleitemos en Dios, que descansemos en Dios, que alabemos a Dios. O sea, esta es la intención de este día de descanso. Vamos a ver un poquito más. Dice, acuérdate para santificarlo, dice el texto.
Esto es para apartarlo, para consagrarlo. Esto nos enseña que el descanso del sábado, como se llamaba anteriormente, no es un ocio sin propósito. Voy a descansar, aquí pues me la llevo relajada, sino un descanso centrado ¿en quién? En Dios. En Dios. Es también un recordatorio de la dependencia de Dios, que Él es nuestro creador, que Él es nuestro sustentador. O sea, cuando hacemos eso, reflexionamos en todo lo que significa Dios, en todo lo que Él hizo, en que es el creador, en el que nos sustenta, en que mi vida no está basada en mi propio esfuerzo. O sea, porque a veces nos preocupamos porque pues tengo que trabajar, pero debemos apartar un día y descansar en Dios de nuestras cargas, de nuestras preocupaciones, de nuestros afanes de la vida. Es un día especial, ¿verdad? Pero hay una belleza más profunda aquí. El texto bíblico dice que Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Estas dos acciones están íntimamente ligadas. Santificar el día es precisamente el medio por el cual se recibe su bendición. O sea, el hecho de que Dios lo apartó, la intención de Dios es que seamos bendecidos. Si lo ponemos, esta intención de Dios de que fueran, que descansaran en Dios, que disfrutaran de Dios, y luego nos llevamos otra vez a lo que estaba diciendo Jesús Cristo. Les preguntaba, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? ¿En el día de reposo? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, es lícito. ¿Es lícito hacer buenas obras en el día de reposo? Sí, es lícito. Es un día apartado para glorificar a Dios, para descansar a Dios. Mucho más Jesucristo, ¿verdad? Porque Él mismo dijo, yo soy el Señor del reposo. Yo di este día para esto. Entonces, esta demanda que según la mente de los fariseos había sobre Él, no aplicaba, porque Él mismo era el día Él era el Señor del día de reposo. El Señor del día. El Señor del día de reposo. Y es una... Sí. No sé si ya lo hemos mencionado aquí o fue como privado, pero Jesús sí como que, no como que sí, ¿no? Intencionalmente estaba haciendo esas cosas el día de reposo por lo que mencionabas de que también tiene una alusión como profética o futura de cuando, o sea, como la eternidad, ¿no? Ese va a ser nuestro final reposo. Correcto. Y las cosas que Jesús hacía en ese día son alusiones a lo que va a pasar en ese momento. Ya no va a haber enfermedad, va a haber sanación. O sea, todos esos milagros hacen alusión a ese estado final o a ese momento final. Sí, correcto. Sí, el día de reposo o esta memoria semana con semana debe traer a nuestras mentes ese estado final de reposo que vamos a tener. La intención de darnos este tipo de mandamientos es que estemos recordando en nuestra vida nuestro destino final. El día de reposo tiene esta intencionalidad. A veces creemos que la iglesia es ay, voy a ir a la iglesia. Entonces, si tienes esa sensación, algo está mal, porque debería ser el día más, ¿cómo te diría? De más paz, de más gozo, de más alegría, ¿verdad? Porque nos está recordando cada semana el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, el destino final al que vamos a llegar, el descanso que hay en Cristo Jesús, las bendiciones que vamos a disfrutar. Entonces Cristo, al ver que los fariseos se estaban poniendo como cargas a la gente, decir, no hagas esto y no hagas aquello, esto es tan bien mal. O sea, este no es el fin del día de reposo. El fin de reposo es que hagan cosas para bendecir, para glorificar a Dios, para gozarse en Dios, ¿no? Y aplica a nosotros también. O sea, a veces pensamos que como cristianos modernos, cristianos del Nuevo Testamento, este día de reposo no aplica a nosotros.
pero sí aplica en el sentido que Cristo lo quiere exaltar, ¿no? En ese sentido de disfrutarlo, de descansar en Dios, de usar ese día para su alabanza, de hacer ese día para meditación concentrada, sin distracción en Dios. ¿Me explico? Es la intención del día de reposo. No voy a hablar de la transición, pero antes era el sábado, el séptimo día de la semana. Durante la iglesia primitiva se cambia al primer día de la semana. Por dos motivos principalmente: la resurrección de Cristo, así como el sábado nos recordaba de la creación física en el Antiguo Testamento, el día del Señor ahora nos recuerda de la creación, de la nueva creación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces la iglesia cambia el sábado por el domingo, porque es el día en que conmemoramos la resurrección de Cristo. Y si vemos durante los hechos y algunas de las epístolas, nos dice que se reunían en el primer día de la semana. Era parte de la costumbre de la iglesia primitiva. Entonces, ese sábado del Antiguo Testamento para nosotros es el domingo que ahora festejamos, ¿no? No en el sentido legalista de que tiene que ser el sábado, sino en el sentido de que está hecho con el propósito de que alabemos y que descansemos en Dios. ¿Ok? Ahí no pudiéramos también como encontrar otra afirmación por parte de Jesús como yo soy Dios. Sí, claro. O sea, porque pues eso se lo dice a los fariseos, se lo dice a la persona que cura de la mano, ¿no? Pero es porque todavía creo yo que estaban en esa disyuntiva, ¿no? O sea, esa... Sí, podemos ver, adelante, sí, esa disyuntiva de, o sea, pues quién es, ¿no? Es, como decían ahí, ¿no? Un demonio, un maestro, y luego dice, ¿no? También, o sea, pues solamente Dios puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí una vez más está haciendo esa declaración de, ok, o sea, te estás preocupando porque sané una mano en día de reposo. Yo soy Dios. ¿Sí? O sea, yo instituí este día. O sea, correcto. Sí, la intención de estas demostraciones, o sea, en la mente de ellos, de los fariseos, este día era del Señor y no podían trabajar. Cuando una persona que viene a trabajar, pues le reclaman, oye, ¿cómo? No puede hacer eso. Ese es el día consagrado para Dios. Al hacerlo, y dice, yo soy el Señor de este día. Yo instituí este día. Está declarando su deidad. Está diciendo que Él puede hacerlo porque tiene autoridad. Lo podemos ver en el 8 también, porque Él sabía que ellos estaban pensando. Eso también habla de la deidad de Cristo, ¿no? Bien. Algo también importante del texto dice que no haga en él obra alguna. Esto habla de toda la familia, de toda fíjense lo que dice aquí. No harás en él obra alguna. Esta prohibición era radicalmente inclusiva. El cese de trabajo no se aplica solo a la cabeza de familia, sino a toda la casa, hijos, hijas, siervos, criadas o criados, extranjeros e incluso los animales de trabajo. Esto demostraba un principio de descanso completo y universal, un alivio que se extendía a toda la creación bajo el cuidado del hombre. Otra vez lo que decía Alonso, ¿no? Esto apunta al estado final de las cosas, al estado donde la creación completa, las personas, los animales, la misma tierra va a descansar en Dios, ¿verdad? Este día que tenemos ahora nosotros en domingo tiene ese propósito, que activamente nuestra mente, nuestra intención, nuestros esfuerzos estén dirigidos a meditar en Dios y a deleitarnos en Dios. Eso es bien importante. O sea,
que nuestro día domingo, no porque me vaya a forzar a deleitarme, sino porque es domingo. O sea, no sé si me explico. O sea, es domingo, es el día que Dios nos dio para alabar, para bendecir, para estudiar, para concentrarnos y despejar nuestra mente, nuestras cargas, ¿verdad? De lo que es ordinario de la semana y dedicarlo a Dios. ¿Me explico? O sea, Dios es muy sabio. O sea, si yo me remonto a esto de los esclavos de los judíos que tenían 7 días trabajando sin parar. Y ahora viene Dios y les da un día especial, ordenado para que descansen en Dios. ¡Wow! O sea, es como un cambio completamente. Y también nos dice que no todo depende de ti. Yo me voy a encargar de ti. No creas que porque estás trabajando 7 días de semana te va a ir mejor. No, te va a ir peor. Porque no estás descansando en mí. Estás creyendo que tú tienes el control de las cosas. Estás creyendo que depende de tus fuerzas, de tu empeño solamente. El apartar un día y no trabajar, o al menos no buscar el lucro del trabajo normal y apartarlo para Dios, está recordándonos que esto no depende de nosotros solamente, que Dios nos da en gracia nuestro sustento, nuestro trabajo, nuestras finanzas, todo lo que somos. Es tan importante el día de reposo o el día domingo, como quieran llamarlo, que debe tener esta atmósfera en nuestras mentes. El día de domingo debe estar consagrado. No como una carga. O sea, ay, si no vas el domingo a la iglesia te vas a ir al infierno. No en ese sentido. Habrá momentos que por alguna situación no podamos, ¿verdad? Lo que el Hijo de Dios, el que ama a Dios, se va a gozar de que es domingo, ¿verdad? Porque va a tener la oportunidad de, se queda todo, no me importa, yo voy a enfocar mi día, mi mente, mi corazón, mi esfuerzo, mi intelecto, mis sentimientos, mi espíritu en Dios. ¿Me explico? Y somos renovados y somos energizados, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Cuando hacemos esto. Es parte de la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Preguntas. Cuando hablamos a veces la gente quiere como hacer una diferencia así rotunda entre el Antiguo Testamento, la ley y el Nuevo Testamento, que es de gracia. Cristo nunca hace eso, ¿verdad? Nunca dice, de aquí en adelante ya no le hagan caso a la ley. Simplemente lo que hace es decir cuál es el espíritu de la ley, el espíritu correcto de interpretar la ley. No está diciendo que ya aquí no se aplica los 10 mandamientos para tu vida. Nos está tratando de explicar cuál es la motivación que debe haber en cada uno de esos mandamientos, ¿verdad? A mí se me hace también tan importante que los pone también, o sea, este día de descanso, de disfrutar de Dios, los pone al mismo nivel de tan importante como no matarás, ¿verdad? No hurtarás. O sea, cosas que son bien importantes. El Señor tiene eso de bendición para nosotros. Ayúdame a leer esta nota, María, por favor. El mandato del día de reposo se basa en el descanso de Dios después de la creación. Cuando Él cesó su obra y se sintió satisfecho de que todo era bueno en gran manera. Un monumento a la gracia. Es un monumento a la gracia, es lo que estamos diciendo. Es un recordatorio semanal de que toda verdadera bendición proviene de la gracia de Dios y no de nuestro propio esfuerzo o labor. Entonces, cuando empecemos, ahora para nosotros al menos, esto debe ser esto como un recordatorio en nuestra semana de que
toda verdadera bendición proviene de la gracia de Dios y no del esfuerzo propio de nuestra labor. No que no tengamos que trabajar, pero a veces la gente se preocupa tanto que hasta el domingo quiere trabajar, ¿no? Quiere abrir su restaurante, quiere abrir su comercio, o sea, el Señor dice, tranquilo, descansa en mí, yo tengo control de tu vida, confía en lo que yo estoy haciendo en tu vida. No sé si me explico. O sea, el domingo tiene esta intencionalidad. 2, el domingo o este día de descanso tiene un enfoque en Dios. Es un día que Dios bendijo y santificó o apartó, cuyo propósito es que nos centremos de manera especial en lo que es santo, en Dios, en sus obras, en las obras de misericordia que podemos hacer nosotros. ¿Cómo qué podríamos hacer? Digo, ya lo hacemos, vamos a la iglesia, oramos, escuchamos su palabra, cantamos, pero podríamos usarlo también para bendecir a una persona, para visitar a alguien. O sea, no es que no podamos hacer ese tipo de trabajo, lo hacemos porque está hecho para ese propósito. ¿Me explico? Una de las cosas que podemos hacer también es recuerdo del Creador y Redentor. Es los dos ejemplos que puse. Nos recordamos de la creación y recordamos cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Esos dos conceptos tenemos ahí. 4, una invitación al gozo. Bien importante. ¿Me ayudas a leer esto, Mario? Sí. El propósito de Dios para nosotros en este día es que experimentemos la alegría más elevada e intensa al deleitarnos en Él. Si se siente como una carga, es una invitación al arrepentimiento, ya que revela que los corazones pueden estar más inclinados a los placeres mundanos que al gozo de Dios. Eso es bien importante, ¿verdad? A veces la gente dice, híjole, pero tanto tiempo en la iglesia o ¿cómo voy a ir? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su corazón está en otro lado, ¿verdad? Que su corazón está buscando otros deleites, otros placeres y no ha comprendido o no ha sido regenerado, ¿verdad? Porque la intención del Hijo de Dios es deleitarse en Dios. Y si en vez de experimentar eso, experimentas, uy, estoy perdiendo tiempo, ya vámonos, o sea, ¿cuándo se acaba esto? Entonces, tu corazón, tu deleite está ¿en qué? Pues no sé, en otro lado, pero no en eso que está sucediendo. Entonces, como que pudiera ser un punto de que te autoexamines y puedes decir, ¿qué está pasando conmigo, verdad? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi prioridad? ¿Qué es lo que amo más? ¿A Dios o eso que estoy pensando aquí todo el domingo, no? Y creo que alguna vez lo he dicho. A veces la gente, a mí me pasó, se lo dije a Marian, el último domingo que fui a donar sangre. Digo, no voy a no donar sangre, ¿verdad? Pero me pasó a mí porque mi mente no estaba en el servicio. O sea, llegué después, estaba escuchando a Víctor y yo estaba perdido, estaba como, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó a Víctor? O sea, ¿por qué Víctor no está haciendo las cosas bien? Y luego ya escuché la predicación grabada y dije, Señor, perdóname porque, o sea, a veces no nos preparamos, no estamos ahí, pues. O sea, no Víctor, no es la palabra, era yo que estaba completamente en otro lugar, en otra cosa, pues. A veces creemos que es la persona que está al frente. Ay, no está haciendo bien, pero somos nosotros siempre, que no preparamos nuestro corazón, nuestra mente para recibir, que no hemos entendido la magnitud de lo que estamos hablando. Al menos el Señor me enseñó eso, ¿no? Se lo dije a Marian, no sé si lo captó o no, pero yo estaba, Víctor, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está diciendo? Y yo hasta, no sé cómo sentirlo, como que estaba como reclamando porque estaba haciendo cosas mal. Y luego yo, escuchando la predicación,
o sea, te das cuenta que si no estás preparado en tu corazón, en tu mente, si la intención de tu día no está allí, pues te pierdes la bendición. Te pierdes lo que Dios quiere hacer en tu vida. Esto es el día del Señor. Nuestro corazón, nuestra mente, la intencionalidad del día debe estar alrededor de eso, para que estemos siendo edificados y podamos descansar literalmente en Dios, ¿no? El propósito principal del día de reposo es detenerse para adorar. Al cesar nuestro trabajo y nuestras preocupaciones, declaramos nuestra confianza en que Dios es nuestro proveedor. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tú tranquilo. Entiende, confía en dependencia, ¿verdad? De lo que yo quiero hacer con tu vida. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dejar de trabajar por un día demuestra que valoramos a Dios por encima de nuestras propias ganancias y que confiamos en Él para suplir nuestras necesidades los otros 6 días, ¿verdad? Es un acto semanal de fe. A lo mejor para ellos era todavía mucho más, ¿verdad? Porque el judío típico vivía al día. No es como nosotros que tenemos ahí un refrigerador y que guardamos cosas para el resto de la semana. Ellos vivían al día. No era de que guardabas cosas o trabajo. O sea, su salario era del día y no tenían, o sea, no es como nosotros ahora, que tenemos ahí abundancia, que tenemos para toda la semana y podemos. Ellos era esa dependencia total de Dios. Su vida estaba siendo depositada en confianza en la soberanía de Dios, en que Dios es dador, en que Dios es sustentador. Es la intención de ese día. Tengamos cuidado de preparar nuestro corazón, nuestras mentes, para estar el día domingo con esa intención en nuestro corazón. Sí, Mario. Ahorita que leí este punto y que también leyó el anterior, donde habla de cuando las circunstancias, las situaciones o la ley que estamos obedeciendo se convierte en una carga, es el llamado a un arrepentimiento. Ahorita que está aquí el Salmo 46:10 que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Siempre que la palabra deleite o delicia suena o se escucha o se lee, me acuerdo mucho de ese salmo, del Salmo 1 que ha resonado mucho en mí, ¿no? Conectando a estad quietos y conocer que yo soy Dios, hablando de esa carga, arrepentimiento, o sea, el Señor no nos pide que hagamos nada específico, o sea, ir a barrer, ir a arreglar comida, o sea, lo primordial, que igual está en el primer mandamiento, es deleítate. Sí, claro. O sea, detente, deleítate y gózate. El Salmo 1 dice en el versículo 2 y 3, bueno, el versículo 2 principalmente, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, leo este salmo o este versículo del salmo y luego leo este versículo del salmo y luego conecto con el día de reposo y con lo que el Señor establece y o sea, pretende para nosotros. O sea, el salmo lo dice, ¿no? O sea, no es cumple la ley. No, eso no es la bendición en cumplir la ley, es deleítate en mi ley. Tómate este día, frénate, deleítate en la ley, deleítate en tu vida, que es gracias a mí, es gracias a lo que yo te he prosperado. Entonces, como el Señor en su sabiduría, al menos a mí me enseña en este versículo de Lucas,
en el... Siempre que nos ponemos, o la mayoría de las veces que nos aferramos a querer cumplir las ordenanzas así al pie de la letra, la mayor parte de las veces, al menos hablo por mí, pues a veces cae un tema ahí como de, no de amargura, pero de pesadez, ¿no? Sí, claro. Que es una de las intenciones también de la ley, ¿no? O sea, evidenciar mi naturaleza de qué soy yo en comparación con lo que es Dios. Entonces, el hecho de detenernos y en este día deleitarnos tendría que ser pues el principal motivante, ¿no? Sí, motivante, y la intención de reflexionarla de esa manera es que a veces la gente lo hace, o quiere cumplir, voy a ir a la iglesia porque pues, si no, pues me van a regañar, o si no, voy a quedar en evidencia, o no sé, cualquier otra cosa, ¿no? No, estamos hablando de esto de la iglesia, pero es lo mismo, o sea, a veces quiero cumplir con esta ordenanza por estar bien con mi esposa, o estar bien con mi familia, o estar bien con mis hijos, o con mi padre. El propósito no es ese. El propósito es completamente al revés, ¿verdad? Que disfrutemos, que entendamos que esta ordenanza, esta ley que nos está proveyendo Dios es para deleitarnos en Dios, para gozarnos en Dios, para nuestra bendición, para nuestro fervor en el Señor, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de Dios. En esta nueva creación, en esta nueva concepción que Cristo trae a nuestras vidas, es deleitarnos, abrazar a Dios, gozarnos en Dios y experimentar los placeres que no nos imaginamos, ¿verdad? Que Dios quiere que hagamos. Sí, perdón. Continuando, o sea, con eso que menciona, el versículo que sigue en el Salmo dice lo siguiente: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, lo vuelvo a mencionar, ¿no? O sea, la sabiduría del Señor, cómo tiene que ser tan evidente en nosotros, porque usted lo comenta, ¿no? O sea, como si me hace falta juntar el dinero de la renta o la leche de la casa, lo que sea, pues tengo que trabajar el séptimo día. O sea, no, o sea, descansa, recuerda en dónde, de dónde sale todo, de dónde viene todo, y Dios lo promete, ¿no? O sea, Dios no lo pone tan evidente aquí mismito. O sea, deleítate en su ley, tómate este día, descansa, deleítate en él, y no te empecines, vamos a ponerle así, por cumplir la ley. Deleítate en mí, y el Señor te prosperará. Yo lo veo como sinónimo. O sea, el deleitarte en Dios es cumplir la ley, sí. ¿Verdad? No es que no me quieras forzar, sino que ya no es esfuerzo, es deleite. ¿Me explico? Sí, y no es cumplir la ley, es lo que menciona aquí, es vas a dar frutos. En tu correcto. Tiempo, eso es lo que tenemos que buscar. O sea, y el dar frutos pues es cumplir lo que el Señor quiere, ¿no? O sea, sí. Y crecer. Ese es el switch que debe suceder en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta o comentario de los que están en línea? Que nomás es Alonso y mi mamá, creo. ¿Eh? Fernando, pero estaba oyente porque estaba trabajando. Yo también estoy. No te habíamos visto, Pris. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No, hasta ahorita no. Justo últimamente ese tema ha resonado mucho en mi cabeza de que, pues sí, o sea, nos preocupamos tanto por alcanzar a pagar, por el trabajo y por todas las deudas, que no nos detenemos a pensar y descansamos en que pues Dios es el que nos da todo y el que por él tenemos trabajo, por él tenemos las oportunidades que nos llegan, o sea, por él tenemos dinero, o sea, todo eso. Entonces, ahora sí que lo estoy tomando como un recordatorio, todo este tema de que pues Dios es nuestra ancla, nuestro refugio, nuestro proveedor. Correcto. Qué bueno. Gracias, Pris. ¿Alguien más?
Bueno, voy a leer este último texto. Tengo más, pero creo que ya se entiende lo que trato de decir. Isabel, ¿me ayudas a leer? Un mandato para la alegría. Contrario a la idea de que el Sabbat es una carga llena de prohibiciones, su intención original era ser una fuente de alegría. El profeta Isaías lo describe como un deleite, en Isaías 58:13. Dios diseñó este día para que su pueblo pudiera disfrutar de lo que realmente importa, la comunión con Él. Qué importante eso, ¿eh? Lee el texto. Isaías 58:13-14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jehová, de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Más claro. Bien. Perdón, a veces se me toca mi corazón y... Vamos a orar. Nada, gracias a Dios que pueda traer esta palabra, pues, sabiduría a nuestras vidas, dependencia y deleitarnos, ¿verdad?, en Dios. A veces nos parece que nuestra voluntad, que nuestros caminos son los mejores, pero Dios quiere que reflexionemos y que entendamos que la comunión con Él es lo más importante. Y ha apartado este día en cada una de nuestras semanas como un monumento, dijimos, algo que conmemore esta dependencia a Él, este gozo que tenemos en Él, esta fuente de provisión para nuestras vidas. Estad quietos, dice. Yo soy tu Dios. Disfruta, deleítate en Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, que nos dirige, que nos renueva en nuestro entendimiento de las cosas de la vida. Ayúdanos, Señor, a entendernos, a entender tus propósitos, que podamos moldear, Señor, nuestra existencia, nuestras prioridades, nuestros deseos, gustos, conforme a lo que tú dictas para nosotros. Que podamos comprender, Señor, que en ti está la paz, el gozo, la plenitud, la bendición. Que no busquemos fuera de ti, Señor, donde hay solamente desilusión, donde hay problemas. Ayúdanos a entender que tú eres, Señor, quien nos sustenta, el dador en nuestras vidas, la fuente de toda bendición, la fuente de todas nuestras finanzas, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, por lo que estás haciendo en sus vidas, Señor, por lo que haces en nuestras familias. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir santificando y consagrando nuestras vidas para tu gloria y para tu alabanza, Señor. Para nuestro deleite en Cristo Jesús, en tus promesas, en lo que tienes para nosotros. Te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.